Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. ¿Qué les parece si ahí donde estamos oramos y pedimos al Señor que sea Él quien nos hable el corazón? Padre, muchas gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre para poder hablar de tus asuntos. Esto que vamos a hablar es importante para nosotros porque vos nos los comunicás, así que te pedimos que vos seas quien hables por medio de mí y que podamos quedarnos con aquello que vos querés hablar en nuestros corazones y que pongamos en práctica todo lo que escuchemos en esta mañana y podamos darte la gloria de todo lo que hagas por medio de ella en nuestras vidas. Padre, muchas gracias por las vidas que estamos acá y muchas gracias porque vos seguís transformando vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, como les decía, yo soy de Honduras, un país hermosísimo, riquísimo en recursos naturales. Tenemos el segundo arrecife coralino más grande del mundo. Tenemos muchísimas especies de aves, hacen aventurismo, ahora está de moda eso, mucho bosque tropical, pero es verdad que somos un país pobre, en extrema pobreza. Hay índices muy grandes de pobreza y muchísimas personas alrededor del mundo viven en extrema pobreza, tanto que comer una vez al día es un reto. Tener más de una camiseta es un lujo. Y vivir en una casa digna, pues es un sueño que muy probablemente muchísimas personas nunca vayan a tener oportunidad de tenerlo. Y mira, no sé si alguna vez, no sé si tenés hijos o no, o si vos de joven lo has hecho, o ahorita de mayor lo podrás haber hecho, haberte ido de campamento, a acampar con casas de campamento, simplemente por diversión. Te has ido, tu casa de campaña, y dormís una noche, está bien, dormís una noche, ya te duele la espalda un poquito, tercera noche ya la cosa va mal y mejor te vas para tu casa, pero lo hemos hecho más de alguna vez, lo hemos hecho por diversión, y es súper incómodo dormir ahí. Ahora imagínate vivir en una de estas casas de acampar. Es muy, muy complicado. No es nada cómodo. Pero por si no lo sabías, en un artículo de la ONU, en el 2018, indica que alrededor de 1.600 millones de personas carecen de un alojamiento adecuado. Esto sin contar a las personas que viven en la calle. Entonces, muchas personas viven en casas hechas de palma, hechas de lámina y hechas de cartón. La cosa se complica cuando llega la lluvia. Hoy precisamente mi familia me enviaba un mensaje porque están en alerta roja por inundaciones. Y hay un porcentaje muy grande en Honduras que viven en casas de cartón y de lámina. La cosa se complica cuando vienen los vientos o el calor intenso. Y el artículo me llamaba mucho la atención porque mencionaba que era un asalto a la dignidad del ser humano. Pues hoy les comento esto porque hoy vamos a tratar de identificar si nuestra iglesia, si nuestras iglesias son un verdadero lugar, un lugar adecuado para estar, un lugar adecuado para refugiarse de la tormenta, del viento, del calor. Y el título por eso el día de hoy es Refugio de Cartón. Y para esto te voy a contar una historia muy breve que me contó uno de mis mejores amigos. De hecho, mi discipulador en Honduras, cuando estaba en Honduras, me contaba Héctor, que de cariño le decimos Queco. Me decía Queco que hace muchos años en su iglesia, en la capital de Honduras, pues él tenía un muy buen amigo que él consideraba que era una persona muy madura en la fe, alguien que admiraba mucho. Pasó un tiempo y él decidió empezar una relación de noviazgo con otra chica de la iglesia, pero eran muy jóvenes. Entonces algunas personas se les acercaron y les dijeron, mira,
creemos que no es lo adecuado pero bueno, ellos siguieron en su relación y de repente al pasar el tiempo ella queda embarazada. Una situación complicada porque estaban muy jóvenes ambos. ¿Qué sucedió? Parte de la iglesia se alejó un poco tanto de él como de ella. Y mi amigo, por su parte, me contaba que él se molestó muchísimo. Dijo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible que esta persona a quien yo consideraba alguien a imitar haya cometido un error como estos? No es posible. Y me comentaba Héctor, mi amigo, que estaba muy, pero muy molesto y decepcionado de su amigo. Y dice que él buscaba la manera de encontrarse a este amigo de él para reclamarle, recriminarle y hacerle ver lo malo que había hecho. Entonces dice que él incluso planeaba cómo iba a decirle. En Honduras, cuando él decía una frase muy hondureña, para que se la va a ganar, o sea que cuando se lo encuentre va a ver qué es lo que le voy a decir y reclamarle su error. Dice que un día va para la iglesia y fuera de la iglesia, en una de las bancas, está sentado el amigo. Y a lo lejos lo ve y dice, esta es mi oportunidad. Ahora sí va a ver y le voy a hacer ver todos sus errores. Y dice que iba con la intención, sobre todo, de hacerle ver lo malo que había hecho. Me comenta Héctor que cuando a medida se iba acercando, iba notando en su rostro preocupación, tristeza, estrés. Y dice que en su corazón cambió la actitud con la que se iba a acercar en principio. Y simplemente se sentó, se acercó a él y le preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Dice que de repente él abrió su corazón y le dice, yo aseguraba que vos también te ibas a acercar, como muchos en la iglesia, a recriminar mi error y hacerme ver todo lo malo que había hecho. Y si así hubiera sido, nuestra amistad habría llegado hasta acá y yo me habría levantado y me habría ido. No le voy a contar toda la historia, pero mi amigo me dice que efectivamente en esa plática pudo hacerle ver su error, pero de manera diferente, y empezó un proceso de restauración. Se dio cuenta que él también podría haber estado en esa situación en la que estaba su amigo. Y como podés ver, hay muchas personas, probablemente te ha tocado no vivir esto, pero hay muchas personas en iglesias que hacen de ella un verdadero refugio, pero otros hacen de ella un lugar inadecuado para estar. Porque ¿saben qué? Al primer error te pueden abandonar. Muchos de esa iglesia lo abandonaron a él y a ella. Simplemente se alejaron por haberse equivocado. Y probablemente te ha pasado ya esto, ya sea el que cometió un error, el que juzgó o el que restauró. Lo cierto es que hoy nuestra manera de afrontar estas situaciones deberíamos de verla desde otra perspectiva, de la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios acerca de estas situaciones? ¿Y cómo deberían de ser nuestras iglesias? Y el título de la predicación del día de hoy, por eso es Refugio de Cartón, porque lastimosamente en la gran mayoría de iglesias es un refugio, pero de cartón, como las casas donde viven 1.600 millones de personas, que viene el viento y las arranca. Entonces hoy vamos a estar leyendo el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, del verso 1 al verso 3, así que te invito a que saques tu Biblia ahí donde esté, tu celular, en tu iPad, y si la andas en físico, pues súper bien, la puedes sacar en Gálatas capítulo 6, verso 1 al verso 3. Mira, y mientras lo estás buscando, Gálatas fue escrito, es una carta que fue escrita con una intención. No, la carta no solamente se mandó simplemente por mandarse, se manda por algo, se manda para algo. Y era para poder responder a algunos problemas específicos o situaciones que estaban sucediendo en la región, por decirlo de alguna manera, en la provincia de Galicia, de Galacia. De Galicia es aquí España, Galacia. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que están
en una posición u otra, otros dicen que eran las que estaban en el norte, otras en el sur, pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo que está sucediendo es esto, que Pablo ya ha hecho su viaje misionero por ahí y ha compartido el evangelio y muchas personas se han convertido. Pero ha surgido un grupo de agitadores en ese lugar donde están promoviendo un evangelio que no es el evangelio que Pablo predicó y están haciendo quedar mal a Pablo, hablando de alguna manera mala de Pablo. Entonces, esta carta es con esa intención de poder tratar todas esas situaciones que están sucediendo en las iglesias de esa provincia, por lo que Pablo escribe con esa intención. Al parecer eran un poco legalistas. Algunos comentaristas y estudiosos dicen que este libro es para todo aquel fariseo en proceso de cambio, en proceso de rehabilitación. Porque al parecer ellos estaban queriendo incluso, para hacerte, vos podés leer incluso cómo comienza Gálatas 1, y ahí desde ese momento dice en el capítulo 1, no lo busques, mirad, solo dice acá rapidito, el verso 6 dice, estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, estaban trastornando a esta gente que ya se le había predicado el evangelio. Incluso estaban hablando de que se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Entonces Pablo dice, esto no puede ser posible. Y es por eso que manda esa carta. Y llegamos al capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Yo tengo Reina Valera 2020, dice así. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Al hacerlo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y verso 3, el que se cree ser algo, aunque no es nada, a sí mismo se engaña. Mira, estos primeros 3 versos yo tenía la intención de poder compartirte del 1 al 10, pero es que solamente en el primer verso tenemos para estar aquí horas y horas. Y llegamos al primer punto, vamos a dividirlo en varios puntos. El primer punto es expectativa versus realidad. Aquí ahí está, hay una situación y al parecer Pablo identifica que no están tratando bien las situaciones en cuanto a cuando un hermano dentro de la comunidad comete un error o se ve sorprendido por un pecado. Y por eso el verso del 1 al 3. Pero mira, el punto 1 es expectativa versus realidad. No sé si algunos de ustedes usan Amazon, compran algo por internet, o piden algo por AliExpress o por Chain. No sé si lo han escuchado. Esta tienda Chain es muy famosa, ahora está de moda. O has comprado algo en Burger King o McDonald's. En la fotografía de lo que venden en estas tiendas por internet, te sale la fotografía, el producto espectacular. Digo, yo voy a comprar este artículo, lo buscas y vos dices, uff, increíble, me lo compro. Llega a tu casa y no es para nada lo que vos pensabas. Mira, aquí está mi esposa, y no lo tengo apuntado, pero ahorita que la estoy viendo me estoy acordando. Hace un tiempo pidió un vestido por Chain. En la foto bonito. Y yo, sí, te va a quedar, pero increíble, le digo yo. Llega a la casa, fatal. El vestido, horrible. Horrible. Lo tiene guardado para regalarlo. Pobrecita la que lo acepte. Pero lo que les quiero dar a entender es lo siguiente. Muchas veces nos decepcionan, así como nos decepcionamos con una expectativa de un producto, pero en la realidad es otra. Y en las comunidades de iglesia, en las comunidades de fe, no es tan diferente. A veces tenemos y asumimos que todos nuestros hermanos son perfectos. De que no hay nadie en la iglesia que puede llegar a fallar o que sus vidas son sin errores. Pero la verdad es que todos fallamos. Tarde o temprano vamos a fallar, aún y cuando sabemos que estamos en el proceso de santificación, pero vamos a fallar. Y nos podemos ver sorprendidos por un pecado. Así que te invito de verdad a que empeces a ver a tus hermanos
como lo que somos. Creyentes que luchan constantemente con el pecado. Y si no hay alguien que luche constantemente con el pecado, preséntenmelo porque de verdad quiero imitarlo, pero por lo menos a mí me cuesta muchísimo. Somos personas débiles en nosotros mismos y que hoy o mañana vamos a fallar. Hoy o mañana vamos a fallar. Entonces te menciono algunas personas que hicieron grandes cosas para el Señor, pero que fallaron. Vos seguramente las conoces ya. David fue un hombre de Dios increíble. Corazón del Señor. Pero mandó a asesinar. Pedro andaba un cuchillo y no era precisamente para cortar la fruta después del almuerzo. Los discípulos, los que anduvieron con Jesús, día a día lo abandonaron. Todos vamos a fallar. Todos vamos a fallar. Y como podemos ver antes, ya otros han fallado, hoy no va a ser diferente. Y mira lo que dice Eclesiastés 7:20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Sencillo, no hay uno que haga el bien y que nunca peque. No hay, no existe. Así que con el primer punto, yo te pediría y te sugiero de verdad que cambies tus expectativas de perfección y que nos mires a todos, absolutamente todos, como personas que vamos a fallar. Y probablemente, si vos decís, hombre, pero en mi iglesia yo no sé de ningún caso que alguien se haya visto sorprendido por un pecado. Probablemente lo que te hace falta y nos hace falta es discipulado. Porque es ahí, cuando estamos cara a cara con el que estamos discipulando o quien nos está discipulando, cuando rendimos cuentas y le digo, mira, estas son mis miserias. Decía un amigo, si pudieras entrar en mi mente, no aguantarías ni un segundo. Yo dije, no quiero entrar en tu mente. Pero después me puse a pensar, vos tampoco aguantarías en mi mente ni un segundo. Nos hace falta discipulado. Porque cuando estamos ahí, tenemos la libertad de hablar con el otro lo que estamos pasando y decir, mira, yo estoy luchando con este pecado. Y el otro está luchando y vos decís, ¿en serio? No lo sabía. Y ahí es cuando cambiamos nuestras expectativas por la realidad. Así que necesitamos caminar cerca de los demás. Si no, la lucha, si caminamos solos y aparentamos no fallar, la cosa va a ser complicada. Necesitamos, en definitiva, entender de que no somos perfectos y que estamos, eso sí, de camino, pero que estamos muy lejos, muy lejos. Así que toma conciencia de la condición que todos tenemos. Lo normal es que fallemos, y si en nuestra iglesia, y ojalá se entienda esto, si en nuestra iglesia nadie falla, hay algo que anda mal, hay algo que anda muy mal. A veces no te da la falsa sensación de que en nuestra iglesia nadie falla. Por mucho tiempo he estado yo desde muy pequeño en la iglesia y a mí me ha dado la sensación de que es un lugar de perfección. Y es una gran mentira. Todos estamos en ese proceso de santificación. Entonces, pensá cómo estás o pensá cómo están tus hermanos. Probablemente al que tenés al lado está luchando con algo. Está luchando con algo. Y mira, dice el verso 1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, cualquiera de nosotros podría ser sorprendido por alguna falta. Ese fue el primer punto. Y mira el punto 2. El punto 2 dice, ¿quién es quién? Sigue el verso 1. Vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. A ver, cuando sabemos que alguien ha fallado, ¿cómo ha sido tu reacción? ¿Cómo ha sido tu reacción? Sí, qué barbaridad. En tu mente, sí, qué barbaridad. ¿Cómo va a pecar en eso? No es posible. Sí, qué bárbaro. ¿O sos de los que vas y tenés el espíritu de periodismo y vas a todos los hermanos y decís, ya te diste cuenta de Fede, pero te lo digo, esto te lo cuento para que ores por él. No te lo cuento, pero eso se llama chisme. Y lo otro es, o sos de los que te da igual, pecó o está enredado en un error y me da igual. ¿Cómo actúas o cómo has actuado hasta hoy? Hace memoria de cómo has actuado hasta el día de hoy. Y ojalá
A mí me confrontaba mucho este capítulo y yo le comentaba a Laura que muy pocas veces me pasa esto, pero este capítulo lo leímos incluso cuando estábamos todavía en Barcelona y en manera rápida el Señor me habló un montón, pero así, o sea, de esos momentos voy a decir, me está al corazón, a mi mente, y ojalá sea así para vos hoy. Mira lo que dice un poco antes en Gálatas 5, 22, 23. Dice, súper conocido por nosotros, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Tu condición espiritual determinará de manera directa tu reacción con el que ha fallado. Te lo repito, tu condición espiritual determinará de manera directa tu reacción para con el que ha fallado. Y es aquí donde meditaba en este punto, ¿quién es quién? Porque si aquel que se acerca al que ha fallado con una actitud diferente a la de restaurar, ella o él es igual al que ha fallado. Me explico. Miremos Gálatas 5, 19, 21. Conocido también. Las obras de la carne son fáciles de reconocer y son adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Probablemente cuando no restauramos a nuestro hermano, estamos pecando igual o peor que el que acaba de fallar. O estás creciendo, haciendo crecer la carne, o estás creciendo espiritualmente. No hay de otra. Una de dos. Entonces, cuando criticamos, cuando llevamos el chisme de aquel que ha fallado, o cuando me da igual, vivo o estoy a punto de vivir como aquel que ha fallado y ha salido a la luz. ¿Me explico? Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es quién? Necesitamos ser quien debemos ser, espirituales. Esto quiere decir, llenos del Espíritu Santo para ser dirigidos por Él. Porque solamente así tendremos capacidad de restaurar y de ayudar a aquel que ha fallado. Mira, el Señor es el único que nos capacita verdaderamente para poder ayudar y restaurar la vida de un hermano que ha fallado. Las palabras que se utilizan en este capítulo, de la palabra restaurar, quiere decir como cuando un hombro es dislocado y vuelve a su lugar, o cuando una red de pesca está rota y se cose. Algo así debemos de hacer con nuestros hermanos cuando habla de restaurar, para que vuelva a su estado anterior. Porque podemos tener muchos altos, pero vamos a tener bajos. Y mira, lejos del Señor te vas a acercar y vas a hacer que el fuego crezca. Y que el refugio sea de cartón. La semana pasada hicimos una barbacoa con algunos amigos de la iglesia y me tocó preparar la barbacoa porque Fede estuvo predicando aquí el domingo pasado y él es el experto. Y dice, vos sos latino, pues vos ponete. Y yo ¿por qué? Yo no soy experto, pero me puse. Y lo curioso es que 2 semanas antes había ya hecho una práctica, había hecho una barbacoa y me costó un mundo encender el carbón. Lo que pasa es que este domingo había levante. Yo no lo sabía. Me puse a hacer el carbón, digo, me voy a tardar igual que la última vez. Pero de repente el levante empezó a soplar, y aquel fuego empezó que ni siquiera me podía acercar. Tenía la mano roja. Y la carne la ponía y por fuera hecha y por dentro cruda. La tenía que poner en otra barbacoa. Muchas veces nosotros somos como el levante. Quemamos las cosas. Quemamos y deshacemos y hacemos de nuestra iglesia un refugio, sí, de refugio, pero de cartón. Entonces yo te pregunto, ¿quién es quién? ¿El pecador que falla o vos, el bueno que critica, que no hace nada o que simplemente lleva el chisme? Necesitamos ser espirituales, que hable el lenguaje del Señor, el que dice la verdad con amor, pero su intención es restaurar. Espiritual no es aquel
Y ojo, espero se me entienda, que en su manera de hablar predominan algunas palabras como hermano, amén, aleluya, o aquel que anda su Biblia en el brazo. Con eso no digo que eso sea malo, pero espiritual no es eso, sino que espiritual es aquel que es dirigido por el Espíritu Santo con su fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es algo así como estar en sintonía, en la misma frecuencia. Ahora yo te pregunto y te pido que a medida va avanzando todo esto, vayas analizando y vayas evaluando cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y te decía, es estar a nivel espiritual, crecer espiritualmente, es estar en la misma frecuencia que el Señor. Y te doy un ejemplo rápido. Nuestro coche que compramos hace poco con Laura es viejito, es del 2010 y no tiene una radio nueva con USB ni nada. Entonces Fede me recomendó que comprara un USB que se conecta, se pone en la misma frecuencia en la radio, que esté libre, que haya ruido, que no haya música ni nada. Se pone a la misma frecuencia con el aparato, con y ahora sí puedo transmitir música. Pues algo así es lo que les estoy tratando de explicar. Trabajemos de manera intencional con el Señor para que de esta manera estemos en la misma frecuencia y de esa manera podamos transmitir lo que el Señor quiera. Y en este caso, podamos restaurar vidas de personas y de hermanos que se han visto envueltos en un error o en un pecado. Entonces, la idea del texto es que ayudemos a restaurar a aquel que ha fallado, pero con espíritu de mansedumbre. Dura tarea para mí ha sido poder definir mansedumbre de manera sencilla. Así que voy a tratar y me voy a esforzar de poder explicártelo un poco. Podríamos decir que la mansedumbre es una actitud en la que las acciones externas no me afectan de manera profunda a nivel interno. Manso es tener el control en el momento de presión y saber actuar. Es decir, soy templado, calmado, sereno, tranquilo, suave y amable. No actúo como generalmente actuaba frente a las circunstancias. Ejemplo, cuando discuto con alguien con algún tema, ya no trato de imponerme, ni trato de elevar la voz simplemente para decir yo tengo la razón y aquí yo mando. No, el manso no hace eso. Tiene como un control interno y ante los insultos y demás, eso no te afecta a nivel profundo. Justo ayer platicando con un amigo, pues me recordaba a Esteban. Y esto adquiere sentido porque tu orgullo y mi orgullo ya no está siendo alimentado. Alimento más al espíritu. Crezco más a nivel espiritual que en mi carne. Por lo que mi reacción es totalmente diferente y dejo de ser orgulloso para ser humilde. Ser manso y humilde van de la mano. Eso sería un tema interesante de ver, pero van de la mano. Lo más común cuando alguien falla, ¿qué pasa? Lo que te entra así de eso de cólera, de todo eso es orgullo cuando alguien falla. Porque nos sentimos mejores que ellos. Porque nos sentimos perfectos. Lejanos a la situación que podría estar viviendo yo en ese momento. Mira lo que dice el verso 1. Dice, al hacerlo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que es dominado por su orgullo vive como una realidad virtual. A él le parece que su realidad son cuando se ponen los lentes y esa perfección es su vida. Pero la verdad es que cuando se quitan los lentes, se encuentra con la verdadera realidad. Hasta el cuello del pecado. Y el ego, mira la diferencia, el ego no tiene paciencia, se irrita. Y no aguanta en las situaciones complicadas. Y si actuamos así, lo más probable es que nuestra condición espiritual no sea la mejor. Yo creo que aquí tenemos que ser muy sinceros para evaluar cómo estamos. ¿Cómo estás? Yo creo que esta es una tarea constante hasta el último día de nuestras vidas acá. Esforzarnos por tener una relación súper íntima con el Señor y alimentarnos espiritualmente en lugar de alimentar la carne. ¿Por qué leíamos antes los frutos de la carne y los frutos del espíritu? Ahí puedes evaluar cómo estás, qué estás alimentando más.
Y si reaccionas de alguna manera contraria a lo que dice Gálatas, tu orgullo es el que manda y no la mansedumbre que debería brotar de vos. Mira, Jesús mismo dice en Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús en muchas ocasiones restauró con espíritu de mansedumbre. Si no, recordemos lo que dice Juan 8, del verso 1 al 11. No lo vamos a leer todo porque todos conocemos la historia. Es aquella mujer que se encontraba en pecado de fornicación y van a apedrearla. Y mira lo que dice el verso 8 al 11. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, porque tire la primera piedra. Salió uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo, vete y haz lo que querrás con tu vida. No, no peques más. En resumen, ser manso es extenderte con gracia hacia los demás. En Latinoamérica decimos, hay que ser manso, no menso. No sé si aquí lo usan. No es que hay que ser dejados o que te dé igual algo, no. Manso es control. Y si tengo que ejercer mi posición en la que estoy y tengo que ejercer autoridad, lo hago, pero de manera mansa. Ok, entonces acabamos de ver quién es quién. Ojalá que este punto nos ayude a entender quiénes somos ahora mismo, qué tan bien, qué tan mal estamos espiritualmente. Al hacerlo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, dice el verso 2 del capítulo 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así con esto llegamos al punto 3. Mira, el punto 3 se llama de cartón a ladrillo. El que un hermano o una hermana se enrede en un pecado por sí sola no significa que por sí sola tiene que salir. Dios nos está pidiendo por medio de Gálatas que nos ayudemos unos a otros, que peleemos juntos, que levantemos al que ha caído y que limpiemos las heridas del que está a tu lado. No importa que seamos muchos, no importa que seamos pocos, pero mira a tu lado y ojalá que puedas ver a alguien a quien puedas decir, él me va a ayudar y me va a restaurar si yo llego a caer, y pensar, yo voy a ayudar a otro para cuando suceda lo mismo con él. Es como en la guerra de Ucrania y Rusia. Ahora imagínate que cada soldado que esté herido, yo lo vea como soldado y me da igual y sigo en la guerra. No tendría sentido. Yo ayudo, yo restauro, yo cuido. Y así deben ser nuestras actitudes para que la iglesia deje de ser un refugio de cartón. Probablemente esta iglesia no lo sea, pero muchas sí son un refugio de cartón y pasen a ser un refugio de ladrillo, de bloque. Es de suma urgencia llevar las cargas los unos de los otros. Qué triste es ver cómo se abandonan a muchos por cometer un error. Lo peor es que es cuestión de tiempo, probablemente, que cualquiera de nosotros esté en esa situación. Recordá, probablemente en tu vida ya ha habido un proceso de restauración donde alguien te ha ayudado, recordalo. Y seguro recordás a esa persona que te ayudó con amor, con agradecimiento. Aquel que te ayudó a salir de la pornografía, aquel que te ayudó a sobrellevar la ansiedad, aquel que te llevó a saber de que el pecado no te define. Creo que vamos a recordar a las personas que nos han ayudado con mucho amor y llevar las cargas los unos de los otros no significa
cargarle los pecados a alguien más, que podemos confundirnos un poco. No significa que, bueno, vos has caído en esto, pues tranquilo, no pasa nada, que hayas pecado, vamos a hacer. No, se trata de atacar el pecado, ayudarlo a salir y restaurarlo. Por supuesto que debemos hacer ver el error, pero con mansedumbre. Ofrecer mi ayuda al que ha caído en las garras de pecado y así cumplimos la ley del Señor. Mira lo que dice Mateo 22, 37 al 40. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Restaurar a alguien, a un hermano, es un acto de amor. Es un acto de amor. Debemos movernos a compasión y no abandonar al que tenés al lado. No destruyas al que tengas al lado. No te creas mejor que él o que ella. Ya basta de iglesias que se autodestruyen. El diablo a veces el trabajo lo tiene súper fácil porque dentro de la misma iglesia nos destruimos. Vemos a aquel que ha fallado y decimos: ¡qué barbaridad! No hay solución para él, y hay él que vea cómo se arregla su vida. Así nuestras comunidades de fe dejarán de ser refugios verdaderos. Pero ahora también quiero llamarle la atención, o te quiero llamar la atención a vos, si estás luchando con algún pecado, con alguna situación, para que busques a alguien que te ayude, para que busques a alguien que te asista y que te ayude a empezar el proceso de restauración. Lastimosamente muchos ocultamos nuestros errores y eso está muy mal. Busquemos ayuda. Busquemos al manso. No te vayas a buscar al que vos sabes que te va a decir: ¿para qué te metes en eso? Es tu culpa. No, aquel que te dice la verdad con amor y que te ayuda a llevar la carga. Meto mi hombro también para ayudarte. Si hacemos eso, vamos a pasar de cartón a ladrillo. Fuertes, donde cualquiera que necesite ayuda la va a tener. Mira lo que dice ahora el verso 3. El verso 3 dice: el que se cree ser algo, aunque no es nada, a sí mismo se engaña. Y como les decía, tengamos mucho cuidado con el orgullo, porque podemos estar en dos situaciones. Orgullosos que piensan que son más importantes que los demás y que toda la atención la quiere tener centrada en él y no ayudarle con la carga de nadie. O la otra situación es negarte a recibir ayuda con alguien que te ayude a restaurarte y que te ayude con tu carga por orgullo. Yo he estado en situaciones donde digo: yo puedo salir de esto. ¿Y qué va? No puedo. Pero mi orgullo, ¿y eso qué quiere decir? Pues hay que trabajar la parte espiritual primero. Llenarme del Señor y los frutos del Espíritu llegarán. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién nos creemos? ¿Quiénes nos creemos? En Honduras, con mis amigos lo hablábamos muchísimo. Tenemos como un complejo de perfección increíble. Llegamos a la iglesia, conocemos al Señor, nos ha restaurado y de ahí parecemos pavorreales. Pavorreales, que van por la calle así, que no pecan, que no... Nos engañamos un montón. Veamos realmente quiénes somos. Y es triste. ¿Te han engañado alguna vez? A mí sí, un montón. A mi esposa Chain la engañó con el vestido. Pero qué triste, aún más triste, es que te engañé vos mismo. Es tristísimo que uno mismo se engañe y se lo crea. Nos engañamos pensando que somos algo, pensando que somos superiores a los demás, pensando que somos perfectos. Y de verdad pensamos que somos como Dios. Porque a veces pensamos que somos infalibles. Paremos con eso. Porque en lugar de parecernos al Señor, te estás pareciendo más al diablo, ¿no? Lo que de verdad somos es pecadores en proceso de santificación, pero pecadores. Que nuestras iglesias sean un lugar donde yo estime, y esto es clave, miren, esto es clave para ustedes y para mí, estimemos a los demás por encima de nosotros, no por debajo, estimemos a los demás
por encima de nosotros. Si todos hacemos eso, la unidad dentro de la iglesia va a ser evidente y va a ser un refugio suficientemente fuerte para restaurar al que necesite. Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos y amaos fraternalmente, sed misericordiosos, amigables. Nuestra iglesia debe estar unida. ¿Cuántos somos? 8, 10, 12. Pues unidos. Y si uno falla, a restaurarlo, todos inmediatamente, a restaurarlo. Es verdad que hay un proceso de disciplina en caso de que no. Pero nuestra primera acción como iglesia, como personas del mismo equipo, es restaurarlo. Mirá lo que dice en el mismo capítulo que estamos viendo hoy, cómo termina Gálatas 6. Gálatas 6:10 dice, mirá lo que dice Gálatas 6:10, hagamos el bien a nuestra familia en la fe. Pero lo dice así, mira, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a nuestra familia. Probablemente aquí todos hemos escuchado y hemos nacido de nuevo, pero si alguien está viendo esto, la mayor restauración que hemos vivido ha sido la que Jesús ha hecho con nosotros. Jesús, al venir a la tierra a vivir una vida perfecta que vos y yo no podíamos, al ir a la cruz para pagar todos nuestros pecados, ha restaurado nuestra vida y ha resuelto el más grande problema que hemos tenido. Y nos ha dado vida eterna. Dice que el que cree esto tiene vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Probablemente anhelemos ser restaurados de nuestros pecados, pero si no ha sido restaurado por el Espíritu Santo, no vamos a avanzar. Primero necesitamos ser restaurados de manera eterna. Y mira, iglesia, yo pensaba en esto. Una iglesia sana. Te lo repito, una iglesia sana, restaura. Que cuando alguien falla en nuestra iglesia, no salga huyendo de la iglesia, sino que salga huyendo a nuestro Dios Padre, pero también al hermano, porque sabe que al ir a donde ustedes, le pueden restaurar. Yo he visto muchas personas que han huido de la iglesia porque dicen, uy, pequé, no soy digno, yo no tengo que estar aquí, me voy. No, que corran a la iglesia para ser sanadas. Así que hoy, mira, hoy hemos visto cómo debería ser uno de los tantos aspectos que se tienen que tratar en la vida de comunidad e iglesia. Probablemente aquí en Gálatas, como eran tan legalistas este grupo de agitadores, lo que hacían eran desechar a todo aquel que haya pecado, aquel que haya encontrado, haberse sorprendido por algo que no pensaba que iba a caer. Mi amigo y su amigo empezaron el proceso de restauración. ¿Dónde estaría él si no se hubiese sentado él y muchas otras personas de la iglesia a restaurarlo? Pensá en tu iglesia. Que tu iglesia deje de ser un refugio de cartón y empiece a ser un refugio sólido. Donde el diablo diga, ahí el que cae se restaura. Ahí el que falla lo ayudan a restaurarse. Y ojo, es cuestión de hacerle ver su pecado. No es de ocultarlo, es de tratarlo, pero con mansedumbre. Y esto solo se adquiere con una vida espiritual sólida. Que todo nos queda una tarea pendiente ahí. Así que si vos podés y deseás seguir leyendo el capítulo 6, porque hay muchísimo más en los siguientes versos, te animo a que lo hagas. Y al final, con el verso 3, el que se cree ser algo, aunque no es nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos. Hoy hemos visto 3 puntos de Gálatas 6. Hemos visto que tenemos que cambiar nuestra expectativa por una realidad de cómo somos verdaderamente. Necesitamos ver quién es quién. Y por último, necesitamos cambiar nuestro refugio de cartón a refugios fuertes. Ahí donde estás, cerremos nuestros ojos, aprovechemos a orar, pero antes,
Si hay alguien de tu iglesia que conozcas que necesita ser restaurado, ora por él y salí de aquí con la actitud de buscarle y ayudarle. Y si sos vos el que necesita ser restaurado, busca también ayuda. Ok, Padre, muchas gracias por tu amor.